Y hoy vamos a tener el último oración, vamos a estar viendo la última oración de Habacuc, ¿no? Porque en ese libro, ¿cuántas oraciones que tenemos? 3, muy bien. 3 oraciones, ¿no? Y a ver, no fue el pan. A tapar la puerta acá. Disculpen. Y la primera oración, recuerda que Habacuc estaba viviendo en tiempos buenos o difíciles. Difícil. Él estaba intentando servir a Dios, él estaba orando a Dios, hablando a Dios. Y de este rey, lo demás, o muchos de los más, no todos obviamente, pero muchos de los más, la mayoría, andaban en rebelión contra Dios, desobediente a Dios. Y ese preocupado su corazón. Y vimos que en la primera oración era oración de frustración. Y nosotros vimos que nosotros podemos ser frustrados con el pecado. ¿Ha sido frustrado con pecado en su vida? ¿Son algunos? Levanten la mano, no tener vergüenza. Muy bien. Es una frustración. Cuando nosotros luchamos contra el pecado. Después luchamos con frustración, con pecados que son alrededor. Pero también vimos en la primera oración que él llegó a ser frustrado porque demoraba. Parece que Dios no contestaba sus ruegos. Y Dios contestó, ¿no? Y contestó de una manera inesperada. ¿Dios te ha contestado así? Nadie, alguno. De una manera que no pediste, Dios contestó de una manera inesperada, ¿no? De una manera que dice que no va a creer, porque va a mandar a alguien peor para castigar, ¿no? Y nosotros a veces ponemos orgullosos que soy mejor que tal fulano, entonces, pues bien. Pero Dios usó otros peores que ellos para castigarles, ¿no? Porque ellos no prestaban atención a la palabra de Dios, a los profetas que Dios había mandado, no prestaba atención. Entonces, responde Habacuc en el capítulo 2 con otra oración, ¿no? Y esa oración tenía un miedo de lo que venía. Dios decía, pronto vendrá, yo voy a mandar los caldeos y van a venir arrasando con todo. Le van a llevar el pueblo a cautividad. Y Habacuc entonces ese no afecta solo a los que andaban en rebelión, afecta a todos. Y sabía que iba a afectar a él y los otros que seguían a Dios. Y oraban. Y Dios contestó, recuerdo, Dios le contestó con lo que iba a hacer, ¿no? Los 5 años que encontramos, ¿no? La manera que Dios iba a cumplir y Él iba a castigar los que había mandado después para castigar su pueblo. Después de los 70 años de cautiverio, Dios iba a castigar los caldeos, ¿no? Entonces, en un sentido, eso fue un consuelo para él. Ellos, los malvados, van a recibir su recompensa, ¿no? Pero mientras, en ese tiempo difícil, ¿cómo debíamos de vivir? ¿Recuerdan? ¿Cómo debíamos de vivir en tiempos difíciles? ¿Qué dice el capítulo 2, versículo 4? De repente, espero que memorizaran. He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece más el justo por su fe vivirá. El justo por su fe vivirá.
Entonces, cuando no sabemos lo que trae mañana, pero podemos poner confianza en la palabra de Dios, que Él es justo, siempre cumple y siempre hace el justo. Entonces, vimos la manera que Dios contestó a Habacuc segunda vez. Y después, en capítulo 3, que vamos a llegar hoy, vimos la tercera oración, ¿no? Habacuc capítulo 3. Y ya vimos en ese tiempo la reacción, o sea, hay que ponerte en el lugar de Él en un sentido para después comparar con nuestras vidas. Porque Él estaba luchando contra el corriente, todos los demás iban para allá, lo más rápido. El rey guiaba, hasta los líderes estaban guiando el pueblo para hacer mal, para desobedecer a Dios. En la mayoría andaban atrás del rey, ¿no? Y Habacuc frustrado. ¿Y qué lleva en ese instante? En su vida, en la vida de Habacuc, ¿qué lleva? ¿Qué? Cansancio, pero también para enfrentar con los demás que están yendo en la otra dirección. Lleva fuerza, lleva coraje, ¿no? ¿Has enfrentado con situaciones así en su vida? Que el mundo va para allá y nosotros hemos intentado medio agrandar y no ser tan distinto. Pero si Dios te ha llamado a ser su hijo, has dado una vida nueva. Te ha dado deseos nuevos para tu vida. Renovado totalmente. No va siguiendo el mismo rumbo que antes. Ya es otro rumbo. Otro camino totalmente distinto. Ahora tiene privilegio como hijo de Dios. ¿De qué? Demostrar el carácter de Dios en su vida. Que es totalmente opuesto de lo que encontramos en el mundo. Y choca con el mundo. Y no va a ser fácil. El Señor Jesucristo dijo, y no va a ser fácil la vida cristiana. ¿Por qué? Va contra todo lo demás. Porque nos ha dado para demostrar el carácter del Espíritu Santo, de Dios Santo que vive en nuestro ser, para demostrar ese carácter en el mundo donde vivimos. Entonces vimos que Habacuc viene acá realmente entregando, abriendo su corazón a Dios, orando a Dios, rogando a Dios. Y eso es lo que nosotros debemos hacer cuando encontramos en situaciones que realmente dimos cuenta que somos débiles, ¿no? Cuando Dios nos ponga en circunstancias que vimos que yo no puedo. Sin Dios no puedo, no tengo la fuerza de combatir en esa situación. Rogamos a Dios. Podemos decirle todo a Él. Él sabe, no podemos mentirle. Podemos decirle todo. Y ya tenemos ejemplos en los profetas, uno tras el otro, ¿no? Cómo abrieron su corazón, como acá Habacuc dio claramente sus frustraciones a Dios. Le habló, pero con respeto, no desrespetando a Dios. Y vimos que Dios le dio un poquito profecía a Habacuc cuando le contestó, como enviando una advertencia de lo que ya estaba cerquita, para lo que venía cerquita, ¿no? Como él ya había dado otras advertencias por los otros profetas, a varios otros profetas, ¿no? Para pronunciar el juicio eminente. Y después, al final, oración que tenemos ahora en capítulo 3. Así es como él rogó al Señor. Capítulo 3, versículo 1. Encontramos acá con dice oración del profeta Habacuc sobre si
sí o no. Esa palabra se encontramos en los Salmos también, solo para ser breve en esto, es tipo una palabra que significaba la manera o el tono, creo que es, algunos no saben por seguro lo que es, pero de repente era el tono que cantaban como un himno, ¿no? Porque encontramos la misma palabra en los Salmos, creo que 2 veces. Pero después dice, esa es su oración, su tercera oración, y Dios no contesta. Y vemos por qué. Porque es una oración de fe, ¿no? Que entrega completamente a Dios. Y dice el versículo 2, oh Jehová, he oído tu palabra y temí, ¿no? Y yo estaba pensando en esto. Esta semana, ¿has oído la palabra de Dios? ¿Has oído la palabra de Dios? Ahora has llegado acá, a su alma. No, la palabra de Dios realmente ha llegado. ¿Has oído la palabra de Dios? No, como hablamos el primer día, espero que cada uno, incluyendo yo, que podamos tener la meta, que no, Dios, cambiarme esta semana. Ya estamos en el otro año, ya estamos en el último día del primer mes. Cambiarme, Dios, esta semana, que tenemos apartado de muchas distracciones. Podemos tener un lindo tiempo acá, pero también quiero ser cambiado. No quiero quedarme en el mismo molde, siendo el mismo. Yo quiero ser más como ti. Quiero ser más útil para ti. Quiero servirte, quiero que me muestre mi vida donde tengo que cambiar. Quiero escuchar su voz. Y como en el versículo 20 de capítulo 2 dice, mas Jehová está en su santo templo. Calle delante de él. Calle, hay que ser quietito para escuchar. ¿No? Hemos tenido una preciosa semana para estar apartado, para escuchar. Dios, ¿qué me dices? Por medio de su palabra, su espíritu que obra en mi vida. ¿No? He oído tu palabra. Y después, en la segunda parte de esa frase, he oído tu palabra y dice, y temí. ¿No? Es importante, porque podemos escuchar la palabra, pero realmente si no pega nuestra vida, no enfrenta nuestra vida, no cambia nuestra vida, realmente no respetamos su palabra como la palabra del Creador del mundo, el Todopoderoso. Oí su palabra y temí, te respeté su palabra. ¿No? ¿Por qué dice así? ¿Cuál es nuestra tentación siendo humanos? Nosotros queremos llevar nuestra vida ¿cómo? Siendo humanos. El pecado como yo quiero. Yo quiero tener esto para mí, yo quiero esto para mí, yo quiero llevar mi vida así, así, así. Ese es el ser humano. Acá dice, y temí. Es poner respeto a Dios. Dios, si tú eres mi creador, tú eres mi salvador, tú eres mi Señor, el Señor de mi vida, voy a respetar tu voz. Voy a honrar tu voz en mi vida cuando me dices acá y van acá. Tienes que cambiar acá. Después, soy muy cómodo ahora. Dejadme, después cuando pasa tal y tal cosa. ¿Ha pasado a alguien? Yo, a mí, no sé cuánto es. Dejadme quieto, no me muevo. Yo estoy cómodo ahora. Respetar, honrar Dios cuando te muestro. Acá hay cambio acá. No, oír voz del Señor y temí. Ese honor, el respeto que merece solo el Creador, Dios, el único Dios, el Creador del mundo. Y después dice el versículo, ¿no? Oh Jehová,
Aviva tu obra en medio de los tiempos. Es el ruego de Habacuc. Cuando vio la cosa que iba a suceder, ya estaba viviendo en tiempo difícil, pero venía el tiempo mucho peor. Y dice, aviva tu obra. ¿Has experimentado la obra de Dios, la obra salvadora de Dios en su vida? Para que cuando cantamos, soy mi Salvador, hace poco cantamos, tú eres mi Salvador, tú eres mi Señor de mi vida. ¿Has experimentado esto en su vida? Si Él te manda, uno mismo lo puede decir, pero yo en esa área de mi vida no voy a mandar. No, hay que entregar su vida. Aviva su obra en medio de los tiempos. Y es inclusive en medio del castigo, ¿no? Que ellos iban a ser castigados. O sea, principalmente la obra de salvación. Pero después la obra de que Dios va cambiándonos, ¿no? Porque desde la salvación, hasta el día que Dios nos llama de este mundo, y partimos de ese mundo, si es cuando Él venga para llevarnos a su presencia, o nosotros salimos acá y chocamos en el auto y morimos en la carretera, miren de manera que podemos morir, que Dios nos llama en su presencia, Dios está haciendo ¿qué en nuestra vida? ¿Quiere hacer qué? Él quiere cambiarnos, transformarnos, moldearnos. ¿Sabe lo que está haciendo con nosotros? Está cambiándonos, preparando cada uno de nosotros para estar en su presencia. Solo Él sabe nuestros corazones, la profundidad de nuestro corazón. Él está diciendo, te quiero moldear. Estoy preparando. Voy a traer esto en su vida, voy a traer otro en su vida para moldearte, para cambiarte, para que estés preparado de estar en el cielo conmigo, en mi presencia. Entonces, por eso el profeta decía, avívame, ¿no? Es como el fuego, ¿no? Con el fuego son unos brazos ahí. ¿Y qué hacen? ¿Qué hacen? No estamos en el invierno, pero por supuesto, recuerdo. ¿Qué hacen con el fuego cuando estaba allí como medio apagado? Echa leña, mueve la cosa, sopla viento, sopla el viento, hay que mover la cosa. Ese tipo de cosas, el profeta dice, aviva, muéstrame por su palabra. Hay algo en su vida que Dios está intentando mostrarte y tú estás haciendo, déjame quieto. Avívame. Si es realmente la oración, la petición como el profeta acá, avívame. Aún en medio de este problema, aún en medio de todo lo que va a venir, que realmente que puedo brillar. Y sabemos que hubo jóvenes allí en Israel, en el pueblo de Judá. Había jóvenes que realmente Dios estaba obrando en ellos. Y cuando fueron llevados en cautividad, Daniel y sus amigos, por ejemplo, en la primera cautividad, cuando un poco después que esto fue escrito, Dios estaba preparándoles. ¿Por qué? ¿Ellos estaban viviendo la vida light? No. Porque ellos buscaban, obviamente, habían estudiado y buscado a Dios, habían buscado que Dios obraba en sus corazones. Y espero que acá, hoy, puede ser jóvenes que Dios está obrando en su vida. Y van a ser los líderes futuros en las iglesias en Uruguay. Amén. Unos líderes o misioneros que Dios está preparando ya. Está avivando su corazón para que realmente te puede cambiarte y usarte como firme, pilares en la iglesia, firme para Cristo. Y puede guiar, puede ser la luz que brilla brillantemente para que atraen
que Dios usaría para traer otros para su gloria. Dios está preparando, puede ser que está preparando acá mismo jóvenes para ser líderes. Pero hay que rendir su vida a Él, hay que orar realmente que Él avive su corazón. En medio de los tiempos, hay que aprovechar el tiempo. Hoy es el día de salvación, hoy es el día de moverte, hoy es el día de dejar que Dios te cambie y te renueva su corazón y te limpie, te moldea para que pueda ser usado en su servicio. Y también ese avivamiento, también, incluso cuando Dios me disciplina, ¿no? Cuando Dios tiene que disciplinarte, te manda algo, ¿sabe que cuando pecamos, qué pasa? ¿Hay consecuencias o no? Sí. Y a veces las consecuencias, cuando hacemos decisiones, de repente pensamos, esta decisión solo me afecta a mí y no va a ser mucho. Yo sé que viene la disciplina después, pero no es malo. Pero ¿sabe que el pecado siempre te lleva peor que uno piensa? ¿No? Y tienen consecuencias para su vida más adelante que uno no piensa. Tiene consecuencias para lo alrededor. Vimos varios ejemplos en la Biblia de decisiones que hicieron personas que afectó miles de personas. Afectó miles en la manera que ellos adoraban a Dios o no adoraban a Dios. Nuestras decisiones que hacemos cuando decidimos voy a pecar, voy a rendir, afecta nuestra vida, afecta la vida de los demás. Y en ese caso, cuando Dios decía, bueno, voy a castigar al pueblo, Él pide misericordia, ¿no? El profeta acá pide misericordia. En versículo 2 dice, en la ira, cuando estamos pasando disciplina, en la ira, acuérdate de la misericordia, Dios. Dios es tan misericordioso, ¿no? Cuando sabemos que hemos pecado y rogamos perdón, y si la consecuencia después tenemos que sufrir, aunque sabemos que Dios es justo en castigarnos, Dios es justo en su disciplina, también Dios es un Dios de misericordios, un Dios misericordioso, ¿no? Como dice Deuteronomio 5:10, y que hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan los mandamientos. En nuestro corazón realmente volvimos a Él, arrepentimos. Él es misericordioso, ¿no? Pero lleva humildad de admitir, soy un pecador, ya pequé, desobedecí mi Señor en esa área. Lleva humildad para venir a Él y decirle, Señor, yo fallé, he pecado, ten paciencia conmigo. Yo pensé en la misericordia de Dios. ¿Has experimentado la misericordia de Dios hoy? No es que solo el hecho que estamos respirando. Que Dios hoy no nos aplastó así cuando pecamos. Entonces es evidencia de la misericordia de Dios. ¿No? Hasta que llegamos ante la presencia de Dios, va a haber esta lucha en nuestras vidas. No, esta lucha en lo que yo quiero hacer y lo que el Señor quiere hacer. Tenemos que dejar el Señor reinar, dejar que Él hace su obra. Rendir nuestras vidas a Él.
si no rendimos, si seguimos en esta lucha, no va a haber paz. No va a sentir el paz en su corazón. Llega la paz cuando nos inclinamos ante Dios con humildad. Cuando clamamos por misericordia, cuando decimos, he pecado, admitimos nuestro pecado. No merecemos nada más, yo no merezco nada más que su castigo, Dios. Allí cuando humillamos así, entonces hay paz en el alma. Hay un paz que nosotros no podemos explicar. Pues así rendimos ante el Señor de nuestra vida y te da una paz, ¿no? Y podemos ver ahora en este capítulo, versículo 3 a 15, lo que Habacuc se recuerda, algunos de los eventos cuando Dios sacó a su pueblo de Egipto, ¿no? Vamos a leer, voy a pedir ayuda, están todos esperando para ayudarnos, que dulce es la palabra, ¿no? Estoy esperando que yo le he dado otro versículo para leer. Vamos a estar leyendo versículo 3 hasta 15, 2 versículos cada uno. No sé, ¿alguien quiere leer versículo 3 y 4? Acá. Dios vendrá de Temán y el santo desde el monte de Parán. Será su gloria subió de los cielos y la tierra se llenó de su alabanza. Y el resplandor fue como la luz, rayos brillantes salían de mano y allí estaba el primero de su Ahora, muy bien, gracias. El 5 y 6, muchos. Será que su trono iba mortandad, y a sus pies salían carbones encendidos. Se levantó y midió la tierra, miró e hizo temblar la gente. Los montes antiguos fueron desmenuzados, los collados antiguos se humillaron, tus caminos son eternos. Gracias. 7, 8. He visto las tiendas de Uzán en aflicción, las tiendas de la tierra de Madián temblaron. Te airaste, oh Jehová, contra los míos, con ellos de airaste, fue tu ira contra el mar cuando montaste en tus caballos y en tus carros de victoria. Muy bien. El 9 y 10. Ahora, Pedro. Se destruyó enteramente su arco, los juventud de las tribus fueron palabras seguras. Hundiste la tierra con ríos, que vieron y tuvieron temor los montes. Pasó la inundación de las aguas y movió su voz a lo alto, a sus manos. Muy bien, gracias. Y después el 11 y 12. el sol y la luna. Por ese lado. El sol y la luna se separaron de su lugar, a la luz de tus saetas subieron, al resplandor de tus brillantes lazos. Con ira brillaste la tierra, tu furor brillaste la nación. El próximo 2, gracias. Por acá. Sí. Saliste para socorrer a tu pueblo, para socorrer a los ungidos. Traspasaste la cabeza de la casa del impío, descubriendo el cimiento hasta la roca. Horadaste con sus propios dados las cabezas de sus guerreros, que como tempestad cometieron para dispersarlos, cuyo regocijo era como para devorar al pobre encubiertamente.
caminando en el mar en los caballos, sobre la mole de las grandes aguas. No escuché quién leyó. ¿Quién es ahí? Gracias. Así, acá, si estamos prestando atención, ¿qué está recordando acá? El profeta está pensando lo que va a pasar y él empieza a reflexionar sobre qué. Cuando Dios sacó su pueblo de Egipto, cuando Dios salvó su pueblo de los egipcios, y empezó a pensar, Dios hizo muchos espectaculares por ellos y lo libró, ¿no? Y vimos que ellos quejaban y dieron la espalda a Dios, queriendo a veces volver a ¿qué? Su vida anterior. Habacuc está pensando, nos cuenta esa cosa, ¿no? Ha sentido así a veces, luchando, hasta que un momento piensa, no sé si vale la pena. Y como el pueblo de Israel quería mover para Egipto, cuando andaban en el desierto, ¿por qué? Porque en el mismo pueblo Dios estaba intentando enseñar, hay que vivir por fe en la palabra de Dios, que Dios prometió que iba a sostener por el desierto. ¿Cómo iban a encontrar comida por los miles de personas que atravesaban el desierto? O agua, o leña para cocinar. Y Dios prometió y siempre cumplió, ¿no? Hay que vivir por fe en la promesa de Dios en vez de lo que se ve enfrente de los ojos. Después vimos, hablan esto en poesía, ¿no? Pero está reflexionando en esto como Dios ha hecho, pensando en lo que Dios ha hecho y que Él es omnipotente, todopoderoso. Ese Dios que servimos, es todopoderoso. Ese pasaje está lleno de las grandes obras de Dios. Cuando Dios le mostró lo que iba a suceder, le afectó profundamente, ¿no? Si leímos versículo 16, ¿quién me puede leer el 16? ¿Ya leíste uno? Alguien más que no ha leído. No tengan vergüenza, ¿eh? Ernie, 16. Hoy, y se Murieron. mis entrañas. A la voz cantando, temblaron mis labios. Confesión entró en mis oídos, Pues, y dentro de mí estremecí. si bien estaré quieto en el día de la angustia, cuando subió su pueblo, el que lo Invadirá. entonces Gracias. Dice que afectó su cuerpo, ¿no? Cuando escuchó lo que Dios iba a traer en la vida del pueblo, afectó hasta su cuerpo. Y ese anuncio afectó su ser profundamente, ¿no? Hasta su físico, embromó. Pero después decía que, sin embargo, podría estar quieto. ¿Por qué? Porque aunque el mundo está rompiendo, ¿por qué puede uno estar quieto?
Porque sabemos que el Señor siempre hace el correcto. El Señor es el Señor, el Rey de Reyes. Él está mandando y va a cumplir y siempre hace el correcto. ¿Cómo podría estar tranquilo, en paz? Como dice el profeta Isaías 23:6, tú guardarás en completa paz a aquel cuyos pensamientos en ti preservarán, porque en ti ha confiado. Pues cuando volvimos a pensar en Dios, en quién es Él, cómo es Él, nos da tranquilidad en medio de la tempestad. Y eso es lo que vimos en versículo 3 a 15, ¿no? Que mantiene su mente fija porque empieza a reflejar cómo Dios obró, cómo Dios obró, cómo Dios obró. Que Él es todopoderoso. Y le dio esa paz. Después en versículos 17 y 19 expresa la fe que Dios existe, ¿no? En la vida. Él está expresando acá, dice, o sea, en un sentido, empieza a describir la peor que puede pasar en su vida. Pensás en la peor situación que puede pasar en su vida. Pensá, ¿cuál será? El peor imaginario en su vida para ti. ¿No? Es lo que refleja acá. Dice en versículo 17, dice, aunque la higuera no florece, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto de los olivos y los labrados no den mantenimiento más, y las abejas no sean quitadas de la majada, y no hay vacas en los corrales, o sea, totalmente desecho económico. No hay comida, no hay manera de sostenerle. Ya los caldeos, él está imaginando el peor. ¿No? De un momento a otro, teniendo todos sus bienes, y otro momento, nada. En ese momento en su vida, cuando no tenés ese momento peor, cuando uno queda así, sin nada, ¿en qué confías? ¿En qué buscas? En ese momento. Luego en versículo 18, él elimina todas las consideraciones de todas las cosas en las que las personas basan su felicidad, ¿no? Dice, con toda esa cosa eliminado, ¿en qué basamos nuestra felicidad? ¿En qué hay esperanza? Si no tenés nada, ¿en qué hay esperanza? Dice, con todo, yo me alegraré en Jehová. Ahí encontramos el gozo. Como dice el Proverbios 27:7, dice, el hombre saciado desprecia el panal de miel. O cuando tenemos todo, ya no apreciamos. No ha experimentado en su vida cuando todo va bien y no hay problemas y ya tiene comida y plata y lo que uno te hace cómodo. Y la tentación es dejar la palabra, dejar la importancia de la palabra de Dios. No voy a hacer otra cosa el domingo en vez de congregar con la familia de Dios. No, ¿por qué? Como dice Proverbios, ¿no? El hombre saciado desprecia el panel del miel, pero al hambriento todo lo amargo y dulce. Cuando no tenemos nada más, cada versículo es precioso, ¿no? Y así él está expresando acá, porque ya el profeta estaba pensando en lo que Dios va a mandar. Y está pensando, un día que viene cerca, voy a quedar con nada. Y en su vida de repente viene un día cuando vos sentís que estás solo, sin nada. ¿En qué confía?
que llena el vacío. Acá buscan la felicidad en Dios. Dice ahí, yo me alegraré en Jehová. Tenemos el privilegio hoy de alegrarnos en Jehová, de descubrir que es dulce. Encontrar nuestro gozo en Él. Y después en 19 dice, Jehová el Señor es mi fortaleza. No, Él que me guarda. ¿Has experimentado que Dios es su fortaleza? Que te proteja, que no deja nada en su vida pasar que no es en su plan perfecta. Él es mi fortaleza, el cual hace mi pie como de siervas. ¿No? Dice, y en mis alturas me hace andar. ¿Has visto una sierva subiendo montaña una vez? No hay montañas acá. Entonces por eso mis hijos dicen, sí. Allá de Estados Unidos, montaña grandote. La sierva, pero subiendo como ni tal cosa. Una firmeza que Dios ha dado a su pie, impresionante, magnificante verlas. Subir montañas sin reparar, sin nada, con una seguridad tremenda, ¿no? Y acá el profeta está haciendo esa ilustración, ¿no? Que Dios me hace mi pie como la sierra, bien firme. No importa si hay desastre económico alrededor. No importa si no tengo toda la cosa para ser cómoda. No importa si ando y me siento que estoy yendo contra el corriente, todo el mundo va por allá y voy sirviendo a Él. Él me hace mi pie firme. Si viene persecución, si me burlan, si te hacen juicio por testificar, hay miles de cosas que pueden pasar en la vida. Me hace firme mi pie. Él es mi fortaleza. Y dice, en mis alturas me hace andar. ¿Por qué? En ese sentido, ¿no? Cuando uno sube y ve la perspectiva de Dios, cuando uno está enfocado en su palabra, ve la perspectiva de Dios, y uno puede confiar que Él está en control. Amén. Te da un consuelo, te da una paz interna. Dios está en control, es como subir arriba lo que está pasando en la tierra. Y está seguro en la promesa de Dios. Porque día tras día luchamos contra el mal, ¿no? Y nuestro primer respuesta, como vimos en el profeta, es clamar a Dios, sin reservas. Venimos a Él con todos nuestros problemas, pedirle a Él, oh Jehová, he oído tu palabra. Y temí, y honramos, rodillamos delante de su palabra. Dejamos que Él obre en nuestra vida, oh Jehová, y espero que esa es nuestra oración hoy. Aviva tu obra en mi vida. En los tiempos, hoy, aviva su obra. Obra en mí hoy, cambiarme. Que no salimos del campamento y ya volvimos y es fácil volver a la rutina. Realmente que matemos en la palabra y recordamos esa oración del profeta, ¿no? Aviva mi Dios, cambiarme, moldearme, mostrarme donde yo debo cambiar. Quiero ser un siervo útil para ti, que tú seas mi Señor en todo sentido de mi vida, para que tú me puedas usar para su gloria. Y es la oración de Habacuc cuando estaba enfrentando esas situaciones en la vida. Rubito, ¿te animas a cerrar en oración? Nuestro amado Dios, Padre que estás en el cielo, nuevamente te agradecemos por este tiempo, por la palabra, Señor, por estas promesas maravillosas, Señor, como en tiempos de dificultad, de escasez,
Señor, de frustración, nosotros podemos, Señor, encontrar en ti esperanza, Señor, y gozo, Señor, porque tú eres nuestro Dios, tú eres fiel y tú eres justo, Señor, y misericordioso. Te alabamos en el nombre de Jesús. Amén.